Un saludo para todos los que están viendo este video. El día de hoy voy a tocar temas muy importantes de la economía de nuestro país. Empecemos por la desigualdad con la que se encuentra Colombia. Leeré textual estos indicadores que son con resultados exactos. Y es que en 2021 en el total nacional la pobreza monetaria fue del 39,3% y la pobreza monetaria extrema fue del 12,2%. Quiere decir que realmente está existiendo una desigualdad económica en Colombia y eso tiene unas afectaciones. Como lo indica Costa, en Colombia el ingreso del 20% de las personas más ricas es 25 veces mayor que un ingreso de las personas pobres. Entonces empecemos por ver cómo afecta esto al Producto Interno Bruto. Pues es sencillo. Las personas, al haber tanta desigualdad, quiere decir que hay una pobreza realmente extrema. Por lo tanto, las familias van a tender a consumir menos porque no pueden demandar los suficientes bienes y servicios. Y como bien sabemos, un componente del PIB es el consumo de los hogares, entonces va a ser imposible que el PIB tenga un crecimiento por ese lado. De igual manera, las personas, si no tienen los suficientes recursos para consumir, mucho menos van a tener los recursos para ahorrar. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienen para ahorrar, la inversión va a disminuir. Tanto esas personas, obvio, no van a poder invertir, pero ya sabemos que el ahorro de las personas sirve para la inversión. Entonces, en ese caso, se va a ver disminuido el otro componente del PIB, que es inversión. Bueno, sigamos por acá. Obvio va a haber menos empleo. La menor inversión trae consecuencias con el desempleo, porque bien sabemos que si no hay suficiente empresa, que si no hay suficiente consumo, si no hay suficiente consumo quiere decir que va a haber un exceso de demanda, por lo tanto, un exceso de oferta, o sea, puede haber mucha oferta, pero realmente no hay quien la consuma, por lo tanto, no se va a necesitar más mano de obra para, para realizar, por ejemplo, materias primas o cualquier otra cosa que se pueda consumir. Entonces, el desempleo también se va a ver afectado. La criminalidad aumenta mucho. ¿Por qué? Porque las personas de escasos recursos van a querer acceder a lo que tienen las personas de más recursos. Es ahí donde entra en juego la desigualdad y se van a presentar extorsiones, donde ganan dinero o hurtos, atracos. Entonces ahí también digamos que es algo que afecta notoriamente a Colombia porque se puede convertir cada vez en un país más inseguro. Y al haber menos ingresos, pues haber tanta desigualdad, las familias que tienen menos ingresos probablemente se van a dedicar a trabajos muy informales. Entonces en Colombia va a aumentar, y eso que ya hemos visto, que es grande el porcentaje de informalidad, de trabajos informales en Colombia, eso también va a aumentar. Bueno, vamos a hablar ahora de la economía colombiana en el posconflicto. Para muchos es claro que en los años 70 pues empezaron a configurar esos grupos como las FARC y de ahí surgió el ELN, el M-19 y otros grupos armados que muchos ya conocemos. Yo logro asociar, digamos que lo que hablo anteriormente de la desigualdad y lo del posconflicto, porque muchos de estos grupos se crearon por esa misma desigualdad que había en el país. Entonces, como bien sabemos, pues en Colombia en el año 2012 se inició con el acuerdo de paz, que el gobierno intentó hacer la paz con todos estos grupos, pues de tal manera que toda esa violencia se terminara en Colombia. Entonces ahí se tocaron temas como política de desarrollo del agrario integral, participación política, era decir si los de los grupos armados podrían hacer parte en algún momento de la política de nuestro país. El fin del conflicto, que era como ese componente fundamental en donde ellos se iban a comprometer a dejar las armas. Soluciona el problema de las drogas ilícitas, porque sabemos que en Colombia muchas personas se dedican pues como al cultivo de esas drogas. Entonces uno de los objetivos también era eliminarlos. La reparación de víctimas, que era el dinero que le debían dar a las familias que fueron víctimas de todo ese conflicto armado o de las tierras que pretendían devolverles a muchos campesinos, e implementación, verificación y ya pues la refrendación.
Sin embargo, lo importante aquí, digamos que no son tanto los puntos en especial, sino cómo puede afectar esa negociación a Colombia. Y para ello, pues según las lecturas, según el libro de aprendizaje, se logra ver que hay dos escenarios. Como todo, tiene personas que apoyan y que dicen que puede ser positivo para nuestro país, sin embargo, personas que están totalmente en desacuerdo. Digamos que en resumen, lo que dice, los que están en desacuerdo dicen que un país con un déficit fiscal como el que nosotros tenemos, un país que no tiene los suficientes recursos, pues tampoco está en condiciones de empezar a mirar temas como cómo darles el dinero a las víctimas, cómo conseguir digamos, esas tierras que le quitaron, cómo van a hacer para brindarles mayor posibilidad también a esos grupos armados, porque ellos van a exigir educación, van a exigir un poco de cosas. Entonces la gente dice, no, no hay plata para otras cosas más importantes, tampoco va a haber plata para eso. Sin embargo, hay gente que dice que realmente eso puede permitir un crecimiento en el PIB. Digamos que principalmente algo que es como lo que más me llamó la atención es que esas personas se pueden convertir en profesionales, digamos personas educadas, con un rasgo importante que es innovadores, y eso puede llevar a que esas personas que van a estudiar, que ya no van a estar persiguiendo a los ciudadanos o haciendo cosas con armas, con drogas, se van a dedicar a estudiar, a estar en una empresa, innovando, aportando, y de ahí se pueden convertir en trabajadores o en independientes. O sea, puede haber una inversión por parte de ellos en nuestro país, puede haber un aporte bueno como trabajadores. Al ser buenos trabajadores e innovadores, sabemos que también nos afecta positivamente al Producto Interno Bruto. Va a haber que el gobierno ya no va a tener que invertir tanto en proyectos para minimizar la violencia ni nada de eso, porque se supone que ahí va a parar gran parte. Entonces también va a ser un gasto menos. Entonces, como que por ese lado, el Producto Interno Bruto lo podemos ver, pues podemos verlo positivamente con este cambio. Leeré esto literal, ¿cierto? Porque fue de una revista de Santo Tomás que nos indica que muchos países pues que han hecho como estos procesos de paz pueden concluir que la balanza de bienes y servicios puede crecer entre el 3 y 6% en 5 años después a que ellos lleguen a un acuerdo. El comercio también puede crecer entre el 10 y el 15%. Y la inversión puede aumentar entre el 40 y el 50%. O sea que eso nos permite un aumento del PIB anual. Bueno, por último voy a tocar el tema de relaciones económicas de Colombia con el exterior. Pues según hay un informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia y nos dice que tenemos 16 acuerdos. Entonces por ahí nosotros empezamos a pensar y a concluir, hay una buena cantidad de acuerdos, o sea, hay posibilidades. Digamos que de ahí entonces no va a ser ese problema económico que se está presentando, porque hay una buena cantidad de acuerdos, ¿cierto? Bueno, entonces las importaciones colombianas corresponden mucho a factores productivos como son las materias primas y los bienes de capital. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un déficit fiscal porque es más lo que estamos importando que lo que estamos exportando. Y cuando hay una caída en los precios, que es lo que le ha pasado a Colombia, de esos bienes que nosotros estamos exportando, pues es ahí donde va a aumentar el problema del déficit fiscal. Bueno, si estudiamos, digamos que los clientes que nosotros tenemos a la hora de exportar, Estados Unidos tiene un porcentaje muy alto, o sea, es nuestro mayor cliente en exportaciones. Pero si estudiamos las importaciones, que es un aspecto pues que si bien sabemos es muy negativo, si no se logra manejar un balance, entonces las importaciones de nosotros también vienen la mayoría de Estados Unidos y de China. Entonces es ahí donde empieza a jugar
exportaciones menos importaciones. Y pues entre 2005 y 2019, lo voy a leer textual, las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual del 4,6. Por su parte, las importaciones crecieron a una tasa promedio del 6,9. Digamos que ese escenario pues logra ver lo que ahora presentamos nosotros en Colombia, que es mayor el volumen de importaciones. Por eso nosotros no lo hemos logrado salirnos de ese déficit fiscal y por eso nos ha tocado acudir a una deuda, a tener una deuda externa, aspecto que es sumamente negativo para Colombia. Muchas gracias.